Descendieron de primera división de la mano en la 17-18 y en la 23-24 han ascendido también de la mano al fútbol profesional, a la segunda división española. Vuelven a verse las caras el Málaga Club de Fútbol y el Deportivo de La Coruña, y son dos equipos que, aunque no os lo creáis, en los últimos años tienen muchas cosas en común. Bueno, pues estamos en un nuevo vídeo y en este caso nos hemos rodeado de Xane Silveira, compañero que cubre el día a día del Deportivo de La Coruña, ya no solo en medios, sino que también en su propio canal de YouTube, por lo cual ya lo estaréis viendo por aquí, para que los que seáis deportivistas, o a lo mejor seáis del Málaga, pero queréis saber cómo llega el Depor al partido contra el Málaga, pues podéis seguir por ahí siempre al bueno de Xane Silveira. David, hoy vamos a hablar un poco del meme este de Spiderman señalándose, al menos en los últimos años, ¿vale? Es que es cierto que históricamente el Depor, pues bueno, tiene liga, es uno de esos 9, decía en su momento Lucas Pérez, es un equipo que tiene Copa del Rey, es un equipo que ha estado más temporadas en primera que el Málaga, es un equipo que ha jugado más ediciones de Champions, pero en los últimos años son equipos que han ido de la mano. Sí, es cierto que es curioso porque también tienen cierta rivalidad, ¿no? Sobre todo desde ese playoff en 2019. Pero yo creo que a partir de ahí, pues el destino ha querido que, más desgracias que otra cosa, pues tengan cosas en común. Y bueno, también casual que hayan ascendido otra vez el mismo año a Segunda División. Y a partir de ahí, pues nos ha surgido esa idea de ir comparando un poco las situaciones de uno y otro y ver los paralelismos que podemos encontrar. Bueno, pues vamos, Xane, si te parece, a desgranar el vídeo de hoy para que la gente lo sepa en la situación deportiva. Luego hablaremos también del aspecto financiero, porque son dos equipos que han sufrido y el Málaga sigue sufriendo todavía en lo económico, siendo un equipo que está intervenido judicialmente. Hablaremos también del crecimiento de la afición o de lo importante que ha sido la masa social en años complicados de Primera Federación. Y luego también el punto de la cantera, ¿no? Normalmente se suele decir eso, ya lo dice Natos Iwaur, que en tiempos, bueno, no, como dice Natos Iwaur, hijos de la ruina, ¿no? Hijos de la ruina, pues ahí es cuando emergen los futbolistas, la cantera, ¿no? En tiempos de guerra, pues aparecen estos jugadores para salir a relucir. Xane, todavía no te hemos escuchado, antes que nada, ¿qué tal, cómo estás? Y es que Málaga y Depor fueron equipos que en la 17-18 protagonizaron uno de los descensos más baratos de la primera división. El Depor descendió siendo 18º con 29 puntos, estaba por ahí también Las Palmas con 22 y el Málaga último con 20. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sí, yo creo que en los últimos años, más allá de que son dos historias distintas, pero el resultado ha sido el mismo, ¿no? Que ha sido catástrofe absoluta y salvados por la campana o por la afición, casi, mejor dicho. Que es a lo que más hay que agarrarse. Bueno, a muchas cosas que luego hablaremos. Pero sí, todo empezó más o menos en el mismo año en cuanto a declive se refiere, con 2 temporadas nefastas. La vuestra un poquito más que la nuestra, hay que decir. Pero la nuestra, con 3 entrenadores distintos, tampoco fue muy buena, ¿eh? De hecho, recuerdo que en aquellos años era muy barato salvarse. Sí. Y por lo que sea. Claro, por lo que sea, con nuestros 29 puntos tampoco nos dio. No. Bueno, mirad, 17-18 ya hemos dicho que ambos equipos descienden de la mano. En la 18-19 el destino quiere que se enfrenten en el playoff de ascenso. El Málaga queda tercero con 74 puntos, el Depor quedó sexto con 68 puntos. En el partido de ida ganó el Depor 4-2 con goles de Carlos Fernández, doblete aquel día para el Depor. Fijaos el destino de la vida, la casualidad, y doblete para el Málaga de Ontiveros. Ambos jugadores hoy jugando para el Cádiz, que están luchando por no descender, para que os deis cuenta de cuántas vueltas puede dar la vida. Y en la vuelta, en un partido que para mí fue durísimo, porque yo lo viví aquel día en la Rosaleda, el Málaga atacó a más no poder. Recuerdo un larguero de Ontiveros, recuerdo que el Málaga tuvo momentos de avasallar. David terminó cayendo 0-1 con aquella imagen de Munir, que yo creo que todo malaguista tiene en su memoria. Sí, es uno de los recuerdos más oscuros que tengo, ¿no? Del Málaga más reciente. Yo recuerdo sobre todo el partido de ida, ¿no? Que el Málaga lo tenía medianamente de cara, se le fue en esa segunda parte. Y luego la vuelta, yo recuerdo que en la primera mitad, pues el Málaga fue mejor, tuvo ocasiones, aprovechó un poquito la ola que siempre te da jugar en casa en este tipo de eliminatorias. Pero cuando llegó al descanso sin marcar, sin acercarse a esa renta que necesitaba, yo creo que se le fue yendo un poco la eliminatoria, ¿no? Más allá del luego el error de Munir.
Y a partir de ahí, pues bueno, parecía que el Depor, ¿no? Que con ese aura de equipo que se cuela sexto y que últimamente pues parece que tiene ese impulso especial, pues yo particularmente pensaba que iba a subir a primera división ahí entonces. Le privó el Mallorca, si no recuerdo mal. Eso es. Y a partir de entonces, pues el declive del Depor empezó al año siguiente y el nuestro pues duró unos añitos más porque nos salvamos por los pelos durante varios años, pero también estábamos ahí en la cuerda floja durante varias temporadas. Es que Xane ha dicho, David, que él recuerda ese Málaga Depor como una de las etapas más oscuras de los últimos años del Málaga, pero es que si nos vamos a tema Depor, el Deportivo de La Coruña llevaba un resultado favorable de 2-0 contra el Mallorca y en la vuelta, con Abdón Prats marcando prácticamente ya bordeando el final del encuentro, te marcó el 0-3, es decir, o el 3-0 mejor dicho, y remontó de esta forma el Mallorca aquella eliminatoria, por lo que yo entiendo que esto también entra en uno de los libros de historia oscura del Deportivo de La Coruña. Sí, totalmente. He de decir que lo primero me mola mucho el tema Málaga Depor de esas semis, porque bajo vuestro punto de vista, que claro, lo veis desde allí y cuando ves un equipo tan de cerca es como que no sales de esa burbuja y todo es lo que tú estás viendo. Para vosotros fue un día malísimo, para nosotros es un recuerdo de la hostia. O sea, total. Pero sí, el resultado fue el mismo, que fue acabar eliminados, y lo de Mallorca aquí fue terrible. Además era un día de San Juan, que en Coruña es top 3 de fiestas del año. Y lo teníamos todo preparado para celebrar, teníamos hasta el bus de la celebración, estaba todo clarísimo que íbamos a hacer la fiesta del siglo y fue una hostia muy, muy grande, que más allá del 3-0, que lógicamente es un resultado terrible, Pablo Marí tiene un balón al larguero en el último minuto, que de cabeza que ese sí que es el que no se le olvida a ningún deportivista. Ni el gol de Abdón, ni el gol de falta de Salva Sevilla, que yo creo que aún todos estamos preguntándonos por qué le hicieron una falta a Salva Sevilla cerca de la frontal del área. Me refiero, el tío jugó 20 y pico años a un gran nivel y los 20 y pico años no se le podían hacer faltas ahí, pero lo de Pablo Marí es como incluso una más. Aún con 3-0 ese gol hubiese, pequeño centímetro hubiese entrado y hubiésemos ascendido, pero no pudo ser un año además. Que el Depor empezó muy bien con Nacho González y el ex de Zaragoza, estuvo por varios equipos con un rombo. Estuvo en el Málaga, luego el rombo todo. se cae y nos caímos, pero fue un año que fue una pena porque era un muy buen año, muy dependiente de Fede Cartavia y de Carlos Fernández, pero Carlitos tuvo lesiones y bueno, acabamos los 2 años, tanto vosotros como nosotros acabamos mal. No recordaba yo esto, pero mira, otro punto en común. Compartimos a Nacho Fernández. Lo que pasa que yo creo que allí se le recuerda mejor que aquí en Málaga, por lo que sea, ¿no? Aquí el problema de Nacho con TX, que siempre me mola mucho, fue que el rombo que él se cayó, pero los primeros meses de aquel equipo fueron muy, muy buenos. Lo que pasa es que le pillaron un poco el tema, hubo un par de salidas, un par de lesiones que mataron al equipo, no se supo recuperar, los fichajes de invierno no terminaron de encajar y fue una pena, pero a mí como entrenador me gustó mucho el tiempo que estuvo aquí. Aquí en Málaga empezó caído y terminó caído, David. Una victoria en 10 partidos. Fue terrible aquello. La verdad que fue completamente terrible, ¿eh? Mira que veníamos ya mal y era difícil empeorar, pero la verdad es que lo consiguió. Sí. Muy mal recuerdo aquí. Es de que también pasa mucho, ¿no? Hay entrenadores que en un sitio funcionan y luego en otro, pues, desastre absoluto. Seguramente si buscamos también el caso del Depor, habrá algún entrenador que lo recuerden como un fracaso o como algo pues súper oscuro también y a lo mejor en otro equipo pues ha triunfado. Si no recuerdo mal, Borja Jiménez, ¿no? Y bueno, Borja Jiménez aquí, depende a quién le preguntes, hay mucha gente que le guarda cariño. Depende un poco ahí a quién le preguntes, pero hemos compartido varios, ¿no? Porque Víctor Sánchez del Amo también estuvo ahí. Sí, correcto. Aquí se les recuerda bien. ¿Cómo se les recuerda en Coruña? Aquí tiene muy buen recuerdo. También, bueno. Él no terminó de... Bueno, duró poco. Acabó la temporada y se acabó yendo, pero se le recuerda quizá como de los últimos años, de los últimos 10-15 años, uno de los mejores técnicos que pasó por aquí, pero no funcionó a nivel vestuario. Aquí en Málaga se le recuerda por lo deportivo y por una imagen extra deportiva. Bien, nada, cosas que suceden. En la 19-20 fue año de pandemia y otra vez de la mano, el Málaga y el Depor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque llegaban a la jornada número 39, estando prácticamente a la par en la clasificación. El Depor llegaba 15º, 48 puntos. El Málaga 16º, 46 puntos. El descenso lo marcaba el Numancia, 44. Y claro, aquel partido era quien ganase, prácticamente sellaba la permanencia. Te voy a hacer una pregunta, David. Esta es de quiz malaguista. ¿Sabes quién marcó el gol de la victoria aquel día?
Yo he quedado flipando, yo no me acordaba, la verdad. ¿Puede ser Hicham? Marcó Hicham, efectivamente. Hicham Boussifian fue el jugador que marcó el gol de la victoria contra el Deportivo partido, de... Por cierto, has comentado tú que el Deportivo llega con 48 puntos a falta de 4 partidos, contando el del Málaga, ¿no? Por disputar. Sí. Planteándonos que la salvación suele estar siempre en 50. Yo es que recuerdo que ese partido... Es que superó los 50 el Depor. Es que este año, Correcto, en Málaga, Xane, cuando tú hablas con la gente, te dice objetivo 50 puntos. Bueno, aquel año el Depor termina con 51 puntos, igualado con el equipo que se salvó, que fue la Ponferradina, y terminó descendiendo aún así el Deportivo de La Coruña. Se nos da muy bien batir récords. El récord de descenso en primera es 43 puntos, es nuestro también. en la 10-11. O sea, ya nos mola ponerle dificultad al tema. Sí. Pero aquí, aquella temporada donde el Depor se pega un disparo en el pie y desciende, que más allá de Fuenlabrada, que lógicamente pasó todo lo que pasó, el Depor pierde un partido en casa ante el Extremadura, que ya viene sin jugadores prácticamente, con una manada de juveniles, de canteranos, porque no tenía problemas económicos, etcétera, etcétera, y perdió en casa. Aquel fue realmente el día que el Depor se tiró un disparo al pie, porque era ya un Extremadura descendido, que es que lo difícil era perder. Otro abrazo más que se da en Málaga y Depor, porque el Málaga perdió contra el Reus, estando ya el Reus descendido administrativamente casi, llegó con 12 jugadores, recuerdo, más los chavales del filial, y nos metió 3 aquel día el Reus, aquello fue de traca. Bien, desde entonces, y ya por darle celeridad al tema, claro, el Depor desciende aquella temporada, como ya hemos comentado, el Málaga se salva por los pelos. En la 2021 el Málaga consigue una salvación cómoda. ¿El Depor qué ocurrió aquel año? Porque tuvo que jugar como una especie de torneo por quedarse en Primera Federación, porque claro, aquel año era Segunda B, el Depor no desciende a Primera Federación, el Depor desciende a Segunda B y a posteriori conocemos la Primera Federación como es hoy. Sí, aquella temporada es un olvido continuo del el deportivista medio, la ha borrado de su mente. La ha borrado. O sea, es el año de reestructuración, claro. Y Segunda B tiene 2 fases. Una primera, fue una liga muy complicada, hay que decir, porque eran 2 fases con grupos muy chiquititos y a la mínima te caías a lo que iba a ser la nueva Segunda Federación. O sea, el Deportivo llegó a tener riesgo de que era Segunda Federación y la primera fase te metías en un grupo para poder ascender a Segunda División o poder quedarte en Primera Federación, y el Depor entró en el segundo grupo, quedó un poco mal, y tuvo que, entre comillas, pelear por no descender a una categoría incluso más, que hubiese sido catastrófico. Se salvó la temporada, pero también fue un año muy, muy, muy difícil, porque el equipo quiso mantener mucho jugador de Segunda División, mucho futbolista que venía con cierto cartel, y ahí fue un desastre absoluto de temporada. Luego en la 21-22 el Málaga se salva por 2 puntos, el Depor queda segundo y cae en playoff. En la 22-23, fatídico descenso del Málaga, el Depor queda cuarto y también cae aquel año en playoff. Y llegamos por fin a algo bueno, la 23-24, el Depor asciende de forma directa y el Málaga lo hace vía playoff. Entonces ha habido desde aquella 17-18, fijaos en lo deportivo, un montón de sufrimiento, un montón de malos recuerdos, pero al final todo ha desencadenado con los 2 equipos volviendo a Segunda División, al menos en este aspecto, con una alegría para ambas aficiones, David. Sí, yo creo que, era cuestión de tiempo, ¿no? Al final es muy complicado que estos equipos estén muchos años en categorías tan bajas. Yo creo que lo del Depor, pues, mucha desgracia junta. A lo mejor sienta un poco mal decirlo, pero es así. Yo creo que es muy complicado afrontar varios playoffs y caerte uno detrás de otro. Y aún así, yo creo que lo meritorio del Depor el año pasado fue, a pesar de todas esas, o de todos esos malos recuerdos que tuvo durante temporadas anteriores, pues tener la capacidad en una temporada en la que no empezó bien, pues digamos conseguir una muy buena racha para mantenerse y auparse a la zona alta, y a partir de ahí mantener esa regularidad, aprovechar los buenos momentos de sus jugadores, de jóvenes, que ya en el juvenil, yo recuerdo ese Depor juvenil, que si no me equivoco jugó la Youth League con Jeremiah. Bueno, llenó bueno, no sé si lo llegó a llenar, pero metió mucha gente, recuerdo, ¿no, Xane? Aquel día el Depor en Youth League, hubo una ronda en concreto. Hubo 3 rondas que se jugaron en Riazor, y creo que lo máximo rondó entre los 14, 16, no recuerdo exactamente la cifra, no se llega a llenar del todo, pero fue un ambiente, la imagen era de que el estadio se veía, al menos el anillo inferior, totalmente lleno de gente viendo a chavales de 16, 17 años.
que la gente se volcó mucho con los chicos y la verdad es que yo me pilló ya. Los dos primeros me pilla en Coruña, que los puedo ver, el último ya me pilla fuera, pero sí que fue brutal, la verdad. Yo creo que eso, que ha aprovechado también un poco la camada que le ha venido de jóvenes. Un poco también por tirándolo del Málaga, ¿no? Que quizás a lo mejor para los años en segunda estaban un poquito verdes, pero han aprovechado esos años o ese año en Primera Federación en el caso del Málaga o esos años de madurez en el del Depor. Y yo creo que un poco pues han ido de la mano en eso. El Málaga se encontró un poquito más de dificultades en Primera Ref. Yo creo que también la inexperiencia pues le pasó un poquito factura. Se encontró un Castellón que pues era el Castellón de Múnich, sobre todo durante la primera vuelta. Y a partir de ahí, pues se agarró un poco a lo que pudo, ¿no? El sálvese quien pueda, vamos al playoff y a la guerra. Yo creo que el Depor, pues hombre, evidentemente sufriría también, pero yo creo que de esa primera plaza, si consiguió una renta, aunque fuese de pocos puntos, pero yo creo que se ven las cosas de otra forma, con la tranquilidad de al menos podemos ir a otro playoff, aunque después de vivir varios seguramente no lo quieran ni en pintura, pero al final cuando un equipo así grande también está ahí arriba, yo creo que es difícil destronarlo. Ahora que por cierto has hecho el juego de palabras con el Castellón de Múnich, a mí hay una que me gusta mucho de un equipo que el año pasado también estaba en Primera Federación y este año está en Segunda, que es el estadio del Córdoba, el Arcánfield. Allí no pierde nadie, o sea, aquello es una cosa tremenda. O sea, lo del Córdoba este año en el Arcánfield, está siendo tremendo. Xane, hemos hablado de lo deportivo. Luego entraremos con el tema de lo social, entraremos con el tema de la cantera, pero claro, es que en lo económico también hay tus pues puntos que te conectan, podríamos decir, porque el Deportivo de La Coruña, desde el año 2013 hasta el pasado septiembre de 2024, entró en concurso de acreedores de 160 millones de euros, esta era la deuda que tenía por aquel entonces el Depor. Evidentemente, esto te habla de que financieramente el Depor pasó mucho tiempo mal, pero es que el Málaga Club de Fútbol ni que decir tiene cómo está económicamente. Y es más, en este próximo mes de febrero se cumplirán 5 años de que el equipo está intervenido judicialmente con la figura de José María Muñoz al cargo, podríamos decir, de lo que es el equipo. Por lo que en lo económico también tenemos una similitud y desgraciadamente no positiva. Y el Depor superó en parte, os ganamos en cuanto a deuda, ¿vale? Ahí tenemos el trofeo, pero lo de ser intervenidos ya ahí superasteis, ahí os pasasteis un poco el juego. Claro, 1-1 empate. El Depor ha vivido muchas cosas, claro. Es difícil resumir todo lo que ha pasado en estos 4 años de Segunda B / Primera Federación en el Deportivo porque hubo demasiadas situaciones, pero básicamente por reducirlo a banca y a través de la figura de Juan Carlos Cotet, que desde este verano es el presidente, se ha hecho dueña del Deportivo, ha capitalizado toda la deuda y ha limpiado la deuda del club. De hecho, ahora está invirtiendo en la ciudad deportiva, está invirtiendo bastante dinero en el club. Entonces, claro, la situación es distinta. Ahora mismo el Depor económicamente se podría decir que está muy bien, porque pertenece a un banco, por lo tanto no necesita préstamos, no tiene deuda cero, incluso tiene mucho dinero en caja, más del que la liga le permite utilizar para fichar seguramente. Los datos se pueden comprobar todos en la página del club, ¿vale? No, por si acaso alguien tiene alguna duda. Pero la situación ahora mismo a nivel económico es positiva. En su momento fue muy mala, todo hay que decirlo, y gracias a la inversión de la banca, pues el club ha podido salir de Primera Federación en una posición económica bastante buena. También así lo refleja el fair play económico, que es verdad que tiene sus salvedades, como ver a equipos tops con 4 millones de límite, pero sí que hay... El Depor está un poquito mejor que el Málaga, que económicamente no habéis tenido un padrino, entre comillas, ahí que os saque las castañas. No, hemos tenido pues una figura que lo hemos comentado en otros vídeos, que es José María, que sí que en ese momento pues salvó económicamente al club, no como institución, sino como un poco chaleco salvavidas, ¿no? Desde el punto de vista judicial. Y a partir de ahí, pues bueno, la situación no ha mejorado porque realmente no ha cambiado. El Málaga pues está un poquito mejor porque, bueno, al final la masa social también ayuda a que un poco el club se recupere. No nos hemos tirado demasiados años en el pozo de Primera Ref, que desde el punto de vista económico, ya lo comentamos también en otros vídeos, pues es una masacre. Y al final, pues bueno, se irá recuperando poco a poco, pero yo creo que al final, a día de hoy,
el Depor tiene un poquito más se puede ver un poquito más allá, ¿no? El horizonte. El Málaga, pues lo hemos comentado muchas veces, hasta que no se desate un poco la vía judicial, veamos qué pase con Altani y demás, estamos un poquito atados de pies y manos. Aún así, el Depor, Xanes, es lo que hemos comentado. Empieza con esto en 2013 y finaliza de forma oficial el pasado mes de septiembre de 2024. Te quiero decir que hay 11 años de por medio. Yo creo que en el Málaga, David, todavía no se cumplen 13 años. Vamos camino, cuidado, porque ya hace mucho tiempo que todo esto se viene gestando bastante mal. Pero bueno, todavía tenemos ese consuelo de que nos quedan 2 añitos, quizá 3 añitos para alcanzar lo del Depor, y a ver si en 2-3 añitos el Málaga tiene esa capacidad también de poder reponerse y de poder cuadrar todo y que ya no haya ningún tipo de miedo en cuanto a lo financiero. Sí, te lo firma mañana en un contrato, en 2 o 3 añitos. Estar perfectos, ¿no? Bueno, a ver. Estar financieramente estables. Bien. Claro, para entender que los equipos se hayan mantenido, el Depor sobre todo 4 años en una categoría inferior a la de la segunda división y el Málaga una temporada por debajo de esta, hay que poner el foco, yo creo que sí o sí, en la afición. Es más, buscaba cosas yo, Xane, sobre las aficiones de ambos equipos, tanto del Málaga como del Depor, y en todas las noticias era: el Málaga se pone como objetivo superar el récord del Depor, porque el Depor era el equipo que iba marcando objetivos en primera federación. Primero metió 28.000, luego metió 29.000, luego metió 30.000 personas. O sea, era a más, y porque, como yo digo muchas veces con la Rosaleda, el estadio tiene la capacidad que tiene, que si hubiese tenido 40.000, pues seguramente también se llena. Sí, totalmente. Nosotros en el playoff... en los playoffs. Bueno, en los playoffs hubo grandísimas entradas, lógicamente, pero el día del Barcelona habían casi más personas fuera del estadio que dentro. De cómo estaba la ciudad de loca con el tema del ascenso. Entonces, sí que ahí yo creo que ha sido lo más impactante, porque al final, bueno, Málaga es una ciudad enorme, mucho más grande que Coruña, pero tanto Málaga como Depor tienen 2 masas sociales muy, muy grandes que, lejos de bajarse del barco, digamos, con los descensos, con los problemas deportivos, se han unido y se ha generado un efecto de sentimiento de pertenencia muy importante en ambas ciudades. Yo creo que en todo el fútbol español se está notando un cambio de paradigma respecto a cuando nosotros por edad éramos más pequeños. Pero Málaga y Depor han sido los 2 claros ejemplos de cómo el fútbol español se vuelca con sus equipos, incluso en los momentos malos, y ha sido lo más bonito de todo este tramo, ¿no? En el del Málaga ha sido un año solo, pero seguramente que eso se ha hecho largo. Para nosotros han sido 4 años muy largos, pero creo que la gente del Depor que lo ha vivido en el estadio, que ha ido al campo, que incluso mucha gente pues ha hecho socia estos años, va a vivir en el futuro con mucho orgullo. Es decir, que en esos momentos siempre está la pancarta de es un orgullo animar al Depor en el peor momento de su historia, ¿no? Pues yo creo que ambos equipos en ese aspecto pues han sido ejemplares. Yo creo además que el caso del Depor, lo comentaba justo también el año pasado, cuando él consiguió el ascenso justo antes del Málaga. Yo creo que es muy importante y tiene mérito el, después de tantos años, quedarte a las puertas, ¿no? De algo que al final no es tu objetivo, es casi tu obligación, ¿no? Porque en el Málaga, al final, pues aquí también se sentía así. Son equipos que no están hechos para jugar en esas categorías, y aunque el propio equipo quizás tú no lo veas deportivamente con la capacidad de ser máximo favorito en la categoría porque hay otro equipo que tenga mayor inversión que tú, al final, indirectamente, el ascenso, y si puede ser en la primera posición, es como la meta sí o sí, ¿no? La meta mental. Y yo creo que al final el Depor, el mérito que ha tenido también de la gente y de que no haya decaído, que habrá tenido sus épocas, sus momentos o sus picos. Pero yo creo que al final el aguantar tantos años también tiene muchísimo mérito, que aquí pues no lo hemos vivido porque gracias a Dios no ha pasado, que yo estoy seguro que hubiese sido una situación muy similar. No creo que hubiese decaído la lista de abonados, la asistencia, pero sí es verdad que en el Depor ha pasado y al final pues se ha reforzado igual que el Málaga o incluso más, porque al final tantos años en el barro te refuerzan. Bueno, es que, perdona, Xane, que te corte, 25.000 abonados el curso pasado, tras estar ya 3 temporadas anteriormente en la C, más que en la B, ¿no? En la C directamente. Es un número que flipas. Y el Depor creo que lo cerró un poco más alto, no recuerdo ahora mismo la cifra. Yo creo que el Depor el año pasado cerró en total en 28 y pico y los cerró, tuvo que cerrar las altas todavía, porque
en el estadio entraban hipotéticamente 34, pero el mejor día absoluto fueron 32, o sea que siempre hay gente que falta y lo típico. Pero sí que es verdad que ha habido un poco de todo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en el caso del Depor, cada año era como que un poquito más, ¿no? Después del palo del Albacete, que fue en casa, que fue en Riazor, puede decir, pues la gente se va a bajar. No, la gente a la semana estaba aquí arriba porque sacasen ya la lista de abonados, etcétera, etcétera. El playoff del Castellón fue muy duro por todo lo que sucede y por lo pronto que pasa. Y a los 15 días la gente ya está otra vez. Vamos, ha sido imparable realmente el efecto social que ha habido en Coruña. Yo por eso muchas veces pienso que al final evidentemente el ascender es un plus, quieras que no. El Málaga pues ha tenido también que cerrar con 26.000 abonados y se han quedado más de 7.000 en lista de espera. Pero yo estoy también en esa de que si el Málaga, por desgracia, no hubiese marcado el gol de Cordero, que pues bueno, es un minuto arriba, un minuto abajo, lo que te separa de estar o no en segunda división en el caso del Málaga, yo también estoy en esa línea de que todo lo que se había gestado ya en el año previo, David, al final no iba a desaparecer por no ascender. Evidentemente que el ascenso, insisto, es un plus, pero que si no, no se hubiese quemado todo. Yo creo que es un poco el ingrediente heroico, ¿no? De empujar un poquito más, que seguramente será el mismo sentimiento que comentaba antes Chane. Una vez que bajas, que yo creo que es el tocar fondo, a partir de ahí yo creo que todo lo que venga no es peor. O sea, yo creo que un no ascenso no es peor que el propio descenso del fútbol profesional, que es como súper humillante, decepción absoluta, todos los adjetivos calificativos negativos que queramos meterle. Y entonces a partir de ahí yo creo que la gente siente la necesidad de empujar, de aportar todo lo que pueda en ese camino, y que si son 1 año, 2 años, 3 años, que aquí yo recuerdo ese mismo verano que se hablaba de un proyecto a 2 años. O sea, la gente estaba mentalizada que mínimo 2 años íbamos a pasar. Y se ponía también el ejemplo del Depor, que también podía pasar. Yo recuerdo, el Depor lleva 3 años, el Depor lleva 4 años. Puede pasar, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que la gente hubiese estado igual o incluso más, pero lo cierto es que no pasó, Salva, así que no podemos comprobarlo, gracias a Dios. Y lo que comentábamos, Shane, en el inicio del vídeo, haciendo referencia a Natos igual con Hijos de la Ruina, normalmente cuando hay ruina es cuando suelen aparecer los tuyos a sacar las castañas del fuego. En tiempos de guerra, pues oye, aparecen esos chavales que quieren dar la cara. Y en el caso del Depor, pues ni qué decir tiene Jeremai, ni qué decir tiene Mella, también Dani Barcia, otro chico de cantera que ahora mismo sí que es cierto que está lesionado, pero empezó la temporada siendo un jugador importante para el Depor. Por parte del Málaga podemos mencionar a Kevin, podemos mencionar a La Rubia, Cordero, Izan Merino, Ochoa. Sí que yo creo que la diferencia momentáneamente, David, está en que el Depor ya ha atado a sus 2 jugadores pepinos, es decir, tanto Jeremai como Mella están atados. El Málaga de momento, cuando estamos grabando esto, no tiene atado ni a Cordero, porque suena para un montón de equipos, y tampoco tiene atado a Kevin, que finaliza contrato en 2025. Sí, quizá el Depor tiene menos en cuanto a cantidad, ¿no? De jugadores que a lo mejor tienen pues una relevancia casi absoluta o prioritaria en el primer equipo. Aparte creo que nos ha faltado mencionar a Villares, si no recuerdo mal, que también es canterano. Pero el Málaga sí que tiene como mucha variedad, que al final tanta rotación de pellicer hace que los propios canteranos tengan esa participación. Pero nos gustaría también ese puntito de premiar un poquito la pertenencia, que yo creo que sí tiene el Depor, por lo menos con los casos de Mella y Jeremai. A mí se me cae la baba, la verdad, cuando escucho la mítica rueda de prensa o declaración de Mella sobre el Brighton. Entonces, yo a partir de ahí, pues lo comparo sobre todo con Cordero, ¿no? Que yo creo que es el caso más señalado en el Málaga, porque es el más público, porque es el que parece más difícil y porque al final es el más joven de todos. Y yo no me imagino, con lo que declaran ahora mismo Jeremai y Mella, que con 17 años se planteen irse a otra cantera, que seguramente tuvieron oferta. No sé si hubo rumores parecidos, pero yo también quería preguntarle a Chane cómo se ve esto en Coruña y si de verdad está esa seguridad de que, a no ser que venga una oferta muy, muy importante, pues no se van a marchar. Claro, es que aquí esto también viene a colación un poco lo que comentábamos antes del tema económico. Claro, el Depor ahora, con Abanca detrás, tiene
músculo financiero importante que le permite acometer estas renovaciones. Son Jeremiah hasta el 30, Mella hasta el 29, Mario Soriano hasta el 28. Perdona que te corte, Shane. ¿Ha trascendido en medios cuánto cobra anualmente Jeremiah, por ejemplo? Vale, es que en Málaga... No sabría decirte cuánto cobra. Vale, no, es que en Málaga se está hablando de unos 400.000 euros a Cordero y digo, por saber dónde se está estableciendo Jeremiah, si es mucho más o no, también por comparar, porque al final hoy yo creo que Jeremiah es más que Cordero. En unos años veremos, pero hoy para mí Jeremiah es bastante más que Cordero. También hay una diferencia de edad. Sí, por eso digo que hay una diferencia de edad y que en unos años veremos que es Cordero con la edad que tiene hoy Jeremiah. Claro. Sí, no sabría decirte cifras de sueldos, pero sí que es verdad que el Depor juega con la ventaja de que se puede permitir, está en una posición económica buena, puede darles un buen proyecto, digamos, y puede, pues lo que decíamos antes, Mario Soriano no es canterano, pero también renovó a largo plazo. Jeremiah tiene una cláusula de 20 millones en segunda, 30 en primera, Mella igual. Es decir, el que quiera venir, lógicamente, si el jugador pide salir, pues tampoco se va a volver loco. Pero el que quiera llevárselos va a tener que apoquinar muchísimo dinero. Pero porque el Depor está en la posición económica de poder hacerlo. Claro, si no hubiese habido la intervención de la banca y siguiésemos en concurso de acreedores con una deuda importante, etcétera, cualquier minúsculo movimiento económico se vería con ojos positivos porque aceleraría cualquier tipo de... Es que al final, David, Roberto sale por 2,5, es lo que está diciendo él. Un movimiento minúsculo, bueno, no sé si fueron 2,5 o 3, pero bueno, con las variables por ahí anda entre todos si lo incluyésemos. Fue muy poco dinero, o al menos a mí me dio la sensación de que Roberto, vale que es cierto que su rendimiento no lo había dado en segunda, fue en primera federación, pero es ese jugador, hemos mencionado a Kevin, la Rubia, Cordero, pero es que podríamos mencionar también hoy a Roberto, solo que Roberto ya no está en este Málaga. Sí, es que al final... ¿cuánto influye el que no haya podido el Málaga, o no sabemos si no ha podido no renovar a Roberto, sino ofrecerle un contrato muy potente, y si Roberto lo hubiese firmado, ¿no? Extrapolando un poco a la situación del Depor, de si es únicamente el tema económico, que yo no lo creo. Sobre todo teniendo en cuenta que al final lo que más se paga aquí en el fútbol es el gol, ¿no? Y Roberto, es verdad que los hizo en primera red, pero hizo muchos, y yo... se me hace muy difícil no imaginarme a Cordero, a Roberto haciendo menos de 10 goles en segunda, 10, 12 goles. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Pues no lo sabemos, pero yo creo que sí que parece un poco surrealista que el Málaga se tenga que conformar con esa cantidad, pues prácticamente ínfima. Y el Depor, pues yo creo que si en algún momento se plantea venderlo porque los jugadores quieren dar ese paso adelante en su carrera, yo creo que a lo mejor no aspira a lo mejor a los 20 millones, que sea el máximo, o los 30 millones, pero pues sí a sacar una parte muy importante de ese cómputo, y que al final ya no que sanee las cuentas, porque si están saneadas, pues le dé un paso extra muy importante al club de cara al futuro. Al final lo que siempre decimos es que si hoy el Depor vendiese, por ejemplo, a Jeremiah, o el Málaga vendiese a Kevin, con el dinero que tú ingresas, claro, siendo diferentes precios, porque evidentemente el Depor con la posición que tiene hoy de renovación con respecto al Málaga con Kevin es muy diferente, pero ¿qué puedes incorporar que quiera ir a la categoría de esa calidad? Es que también es un tema complejo. Y ya por cerrar, hay algo que no ha tenido el Málaga, que sí ha tenido el Depor, y antes decía David que a él se le caía la baba escuchando la declaración de Mella cuando mencionaba el Brighton. A mí se me cae con esa de Lucas Pérez cuando firma por el Depor y dice, es que yo no vengo a jugar a Primera Federación, yo vengo a jugar al Depor, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es ir a Primera Federación y otra es ir al Depor, por mucho que el Depor estuviese en ese momento en Primera Federación. Y al final es lo que ha tenido el Depor, Shane, un héroe, porque es que Lucas llegó con el objetivo de tengo que ascender al Depor, no lo consiguió a la primera y en lugar de bajar los brazos, siguió intentándolo, y el año del ascenso es que no se entiende sin Lucas Pérez. Totalmente. De Lucas es la historia de amor perfecta, ¿no? Hay que decir que desde dentro fue más dura de lo que pueda parecer, y hay que agradecerse incluso más a Lucas porque pese a todo pues ha tenido que remar con muchas cosas y contra muchas cosas, pero sí ha sido la historia de amor perfecta, casi imposible de encontrar en un libro, ¿no? A partir de ahora podremos escribir una historia como la de Lucas, que sería tan bonito que se repitiese muchas veces y es tan poco habitual. O Santi Cazorla ahora en el Oviedo. Sería muy bonito que hubiesen más jugadores que se moviesen por pasión y no tanto por motivos económicos, pero claro,
Eso se dice fácil desde la silla. Igual, claro, igual si a los 3 que estamos aquí mañana nos llaman no sé qué medio ofreciéndonos 4 veces más, pues hasta luego. Este es el momento para hacerle llegar este clip, no lo de la parte del dinero, esto lo cortamos, a Juanmi Jiménez, por ejemplo, estaría bien. Oye, Juanmi, que en el Betis no estás teniendo todo el protagonismo que seguramente te gustaría. ¿Para qué irte, no? Como dijo Rafa Alcaraz en su momento cuando se pasó por aquí, ¿para qué irte a luchar por la permanencia pudiendo estar en el equipo de tu tierra, aunque sea una categoría por debajo? Pues oye, sería perfecto. Hablar de Isco me parecería algo poco realista, viendo el nivel que tiene hoy Isco. Cuando tenga 2-3 añitos más, si queréis, nos sentamos y debatimos sobre esto. Bueno, pues cierto, sí. Alba, un segundito, que también tienen que darse ciertas circunstancias económicas, ¿no? Pues que estés en Primera Federación, por ejemplo, yo creo que el Depor se benefició un poco del no control económico de la liga, que para el tema de la inscripción pues es clave. Y también el tema de la edad, ¿no? Como con el ejemplo de Santi Cazorla. Yo creo que tiene que ser que el propio jugador quiera, lo vea factible y ceda, y también que por la otra parte se dé todas las circunstancias que te ayuden a eso. Porque, por ejemplo, a lo mejor lo de Juanmi pues no lo vemos, pero yo creo que si el Málaga tuviese esta temporada en Primera Federación, yo creo que Samu Castillejo sí que hubiese bajado ahí al barro. No lo sabremos nunca porque por suerte no hemos tenido que repetir, pero yo creo que sí, el caso de Samu Castillejo pues sería uno muy parecido al de Lucas, ya no por a lo mejor por las circunstancias, sino porque te permite esa esquivar, ¿no? Un poco el control económico de la liga, que yo creo que al final pues te sanea un poco esa operación. Bueno, dos equipos... Sí, Sane. No, perdón, Salva. Literalmente es algo que es bueno apuntar, que si el Depor hubiese estado en segunda, Lucas no podría haber bajado ese mismo año. Sin ningún arreglo, la liga no lo hubiese permitido. Es como el tema de, antes hacías un comentario con el tema de si vendemos a nuestro jugador por 20 millones, etcétera, etcétera. Claro, igual ingresas 20, pero la liga no te permite gastar los 20. Entonces, claro, es un poco la trampa de siempre a veces, pero sí. Lo dicho, que ponemos el punto y final por aquí al vídeo de hoy. Hemos comparado a dos equipos que, mira la similitud más evidente que tiene, la voy a mencionar ahora, visten de blanco y azul. Pues hemos comparado a Depor y Málaga, más que comparar, hemos puesto en común, ¿no?, lo que han sido estos dos equipos en estos últimos años, desde la 17-18, dos equipos que, insistimos, tanto en lo deportivo, en lo económico, en lo social, en lo que a cantera se refiere, han tenido muchas cosas en común y que este año pues ya se han enfrentado en una ocasión, quedaron 0-0 en Riazor. Veremos qué tal se da en la Rosaleda en esta misma semana, sábado, que juegan el Málaga Club de Fútbol contra el Deportivo de La Coruña. Desde aquí agradezco a Xane y a ustedes que habéis estado viendo este vídeo. Ya sabéis que podéis dejar vuestro botón de me gusta, suscribiros por aquí, seguir el canal de Xane, y nosotros seguimos por aquí en Proyecto Malaguista hablando del Málaga Club de Fútbol.